seas bendecido y prosperado en todo, así como prospera tu alma. Qué grato poder estar otra vez ahí contigo y poder ministrar juntos y adorar el nombre del Señor. Hoy tenemos un tema que el Señor nos hablará muchísimo, estoy seguro, pero vamos a entregar este servicio en las manos del Padre. Si tú estás en Guatemala, recuerda, ven a nuestros servicios presenciales, Iglesia La Reunión. Será grato poderte bendecir personalmente. Padre, gracias te doy porque tú eres un buen Padre, Señor, que tiene buenos planes para nosotros, para tus hijos. Señor amado, hoy nos sometemos a tus propósitos y a tu voluntad. Háblanos, te lo pido. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Prepara tu corazón con este canto y seguro que adoremos juntos. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Presencia me inunde, haz de mí un hombre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Y que a tu presencia me inunde,
presencia, Señor. Enamórame, oh lléname, Señor, de ti. Anhelamos ser más como tú, anhelamos tu presencia. Oh, sin ti, Señor, no podemos vivir. Si tú no estás conmigo, nada puedo hacer. Si tú no estás conmigo, nada puedo hacer, Jesús. Enamórame, enamórame, Señor. Puedes decirle con tus palabras: te amo, Señor, enamórame. Puedes en este momento juntamente adorar el nombre del Señor levantando tus manos. Dile ahí: Padre mío, te adoro y te exalto. Te adoro, mi Dios. Son momentos que las palabras no alcanzan ni bastan lo que sale de tu corazón. Pero si sale de un corazón sincero, le puedes decir: te amo, Señor, te exalto, te adoro. Santo, santo, santo eres tú. Digno eres de ser adorado, exaltado, aclamado. Si no es a ti, ¿a quién? Te adoramos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. No hay como tener un momento para poder aclamar el nombre del Señor con tus palabras, con tu adoración plena. Señor, recibe lo mejor de nosotros. Aleluya. Vamos en este momento voy a proceder a orar por aquellas ofrendas y diezmos, porque esa es también una adoración. Uno presentaba una ofrenda como una actitud de adorar y poderle decir: Señor, te adoro por lo que tú das. Algunos han sido fieles en este ministerio y yo quiero bendecirte, orar por esa intención que tú has dado. Entonces, ahí donde estás, cierra tus ojos si tú eres uno de ellos y después vamos a continuar con la enseñanza. Y dile de esta manera: Padre, te doy gracias porque de la abundancia tú me das para que yo pueda presentar delante de ti un altar. Recibe esta adoración como un gesto, Señor, de agradecimiento. Te bendigo, Padre, te bendigo y te exalto. Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias, Padre. Señor, por la autoridad que tú me das como ministro, como siervo de esta casa. Yo bendigo cada semilla, cada intención. Levántate tú por el dador alegre y guarda su integridad física, moral y espiritual. Bendícelo en todo. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Aleluya. Bueno, hemos estado en estos días tocando el tema acerca de cómo someternos a la voluntad del Dios, de nuestro Padre Celestial. Y todo gira porque en nuestro país, Guatemala, pues estamos en época de elecciones. Y siempre que existe un evento de estos, se polariza. Hay unos que están de acuerdo con una decisión, otros con otra decisión, y eso de alguna manera pues divide. Y lo más práctico en esto es saber que si Dios nos ha dado esa esperanza de saber que Él es el que se involucra en una nación que le teme, donde hay un pueblo de Él, Él es el que pone autoridades, pero así Él es el que las quita. Él pone y quita reyes, dice.
Y siendo así, pues Él sabe, Él tiene el control. Dios sabe lo que nos conviene. Pero esto gira a que aprender a confiar en lo que Él decide es prácticamente someternos a la voluntad ajena. Y eso no es fácil. No hay creyente que le digamos que se someta a alguien. Por ejemplo, los hijos que todavía están en casa se someten a sus padres. Obviamente los hijos saben de que su papá es el que les da la manutención, el alimento, la ropa y el estudio, y muchos por eso se someten. Muchos hijos que no han tenido esa relación, ese vínculo de someterse a una autoridad y honrar a sus padres, solo tienen la oportunidad de tener un ingreso y prácticamente esperan los momentos para despedirse. Pero el creyente tiene esa virtud que Dios nos muestra, que Él se convierte en Señor de nosotros. Por eso se le llama Señor de señores. Y cuando uno ora y le dice Señor, dice, escucha, cuando uno utiliza esa palabra Señor, es porque uno reconoce un señorío. Un señorío es como que uno reconoce un gobierno. Y eso es, yo me someto a tu voluntad. Entonces, el principio de someterse a una voluntad es decirle, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Y hoy vamos a girar este tema acerca de los beneficios que suceden en el creyente al cual uno aprende a someterse a un señorío. El someterse a un señorío es prácticamente tratar de tener una dependencia en obediencia a Él. ¿Sabes que cuando los discípulos, por ejemplo, le pidieron al Señor como maestro que les enseñara a orar? Porque ellos, miren, bueno, primero tenemos que entender, el judío de por sí es un pueblo religioso, o sea, en esa época pues tenían la tendencia de buscar a Dios como una obligatoriedad en la sinagoga y de esta manera hasta llevaban sus ofrendas al templo. Y puedes imaginarte que los discípulos de Jesús, viendo a Él que salía a orar continuamente, ¿qué mirarían que le pidieron y le dijeron, enséñanos a orar? Y esa magna oración del Padre Nuestro nos muestra una realidad o ciertas, llamémosle, como principios de vida acerca del reino de Dios. Entonces, bueno, no vamos hoy a repasar el Padre Nuestro, pero vamos a agarrar una de las frases o una de las oraciones del Padre Nuestro que nos debiera de abrir los ojos con relación a esto. Porque primero inicia, Padre Nuestro que estás en los cielos. Reconocían el señorío de Dios. Y después dice, pues, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y después dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también aquí en la tierra. Bueno, esto es interesante porque quiero que trate de, mucho repetimos esa oración y eso se vuelve una liturgia, pero quiero que medite en algunas de las porciones. Por ejemplo, hablamos de que hay un señorío al decir que el Señor es santo, Él está en el cielo, pero también el Señor es santo, que su nombre debería ser algo respetable. Y eso nos obliga a pensar de que si Él es respetado en el cielo, obedecido en el cielo, que aquí en la tierra también sea respetado y obedecido. Por eso decimos, venga tu reino, que así como tú eres allá, que se someten las huestes angelicales de bondad, los ángeles, aquí también.
y que de alguna manera la voluntad que hay allá de sometimiento, de tener esa convicción de que tú eres soberano, exista aquí, hágase tu voluntad en el cielo, así como aquí en la tierra. Y yo podría comparar esta expresión de venga tu reino, que es como la forma de gobierno que hay en el cielo, también se establezca aquí en la tierra. Señor, que un gobierno como el que existe allá sea establecido aquí. ¿Y por qué no decirlo? Señor, porque en el gobierno que esté en mi país sea como en el cielo, que nos podamos someter a una autoridad delegada por ti, sabiendo que tú estás detrás. Y esta debería ser la confianza más poderosa que hay. Pero, siempre hay un pero. El problema es que muchos, aunque piden a Dios en el momento de necesidad, no miran a Dios como Señor. O sea que Él todavía no tiene señorío en el corazón. ¿Y cuándo conocer o cuándo saber que hay un señorío? Es únicamente cuando sabemos que Dios es soberano. Y cuando Él es soberano es reconocer que lo que sucede alrededor de mi vida, Él tiene el control, el Señor sabe, Él sabe por qué pone los sapos bajo las piedras. En Mateo 10, 29, 31 dice de esta manera, léalo conmigo. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cielos, y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, porque valéis más que muchos pajarillos. Entonces, aquí lo que está diciendo es, obviamente, si la gente, por ejemplo, viene y captura a una ave y tal vez la va a utilizar para comercializarla, entonces dice, las aves pues que vienen en los cielos, Dios de alguna manera tiene el control para que éstas sean capturadas, dice esto, ¿verdad? Porque ninguno de estos pájaros cae a tierra sin que lo permita el Padre. Y si Él permite eso con los pájaros, ¿cómo no va a proteger o a cuidar o a velar por sus hijos? Entonces el Señor Jesús dice aquí, el cabello de cada uno de nosotros está contado. Es más, incluso hay otra porción de la Escritura que dice que no se mueve la hoja del árbol si no es por su voluntad. Entonces uno dice, o sea que si se mueve la hoja del árbol es porque Él tiene control sobre los vientos, por supuesto. Entonces no temas, porque nosotros representamos o somos más valiosos para Dios que un par de pájaros. Aleluya. Qué lindo esto, ¿verdad? Porque el Señor te dice ahí, aprende a verme como soberano. Si tú me ves como soberano, como Señor, va a ser muy fácil para ti ver que mi voluntad es buena para tu vida. Y todo lo que sucede alrededor tuyo, aunque pareciera que es contrario, sabrás que yo estoy ahí. Sabrás que yo estoy ahí. Por eso, Señor, enséñanos. ¿Sabes qué? Es curioso porque dice este verso en el Salmo 143, 143, verso 10 del Salmo, donde dice el escritor, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Entonces, Padre, si tú eres de aquellos, yo soy uno de estos, que a veces digo yo, ¿será que esto es tuyo? ¿Será que esta es tu voluntad? Y empieza uno sin orar o por temor, tomando decisiones. Pero yo le pediría, Señor, enséñame a hacer tu voluntad.
que pueda ser yo sensible a tu voz, que pueda yo, Padre mío, discernir, poder separar lo bueno y lo malo conforme a un buen propósito que salga de los cielos. Cualquiera diría, no, pero es que para que Dios te enseñe tienes que ser muy santo. Y no, solo con que seas hijo. Si tú eres hijo de Dios, ten por seguro que todos tus cabellos Él los tiene contados. Pero Él lo que necesita es que podamos nosotros someternos. Por eso es que cuando uno empieza a disciplinarse, aprendiendo de que lo que sucede en tu vida es por una voluntad perfecta, ¿qué sucede? Que uno empieza lo que dice el Salmo 48, léalo ahí conmigo. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Te miro tanto en la palabra, te miro tanto en muchas situaciones que cuando veo yo cosas agradables en mi vida, pues me deleito. Y aun cuando las cosas no son agradables, como lo que estamos viendo ahora en la vida de Job. Job pasó un momento muy adverso, desagradable con todo lo que él perdió. Todo lo que él perdió, él se quedó prácticamente en la calle. Pero aún así, él estuvo confiado. Tal vez él no se estaba riendo, pero yo de alguna manera puedo decir que él tenía una satisfacción de saber que Dios aún tiene control en su vida. Y una de las formas de decirle, Señor, si yo estoy haciendo algo malo, quítame la vida, decía Job, porque estoy sufriendo mucho, pero yo quiero aprender a hacer tu voluntad. Entonces, Señor, enséñanos y a deleitarnos en hacer tu voluntad. Porque aquel que logra deleitarse de esta manera, lo único que va a ver alrededor de su vida es que Dios tiene el control. Padre, todo lo que sucede alrededor de mi vida, estas elecciones que estamos viviendo, esa pandemia que atravesamos, muchas cosas que tal vez que hemos visto, aunque sean satisfactorias o tal vez de pérdida, tener la seguridad que Dios tiene el control. Por eso dice 1 Pedro 4:19, léalo conmigo. Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. En otras palabras, aquellos que han aprendido a reconocer el señorío de Dios sobre sus vidas y caminan bajo una convicción que Dios tiene contados sus cabellos, una convicción de que todo lo que gira alrededor de sus vidas es porque hay una soberanía. Si hubiese algo que te hace sufrir como lo que vimos con Job, lo único que hacen estas personas es, Señor, encomiendo mi alma a ti y lo hago de una forma correcta. Señor, te entrego mi vida. Job fue un ejemplo de esto. Tú sabes lo que me sucede. 2 Corintios 7:9 dice, pero ahora me regocijo no de que fuisteis entristecidos, sino que fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieras pérdida alguna de parte nuestra. En otras palabras, aquí lo que está diciendo es, hay cosas en la vida que nos pueden dar tristeza, que pueden provocar en nosotros disgusto inclusive. Pero, como mirábamos la semana pasada, aquel que sabe que las cosas que suceden alrededor de uno no es un ¿por qué me pasa esto, Señor?, sino un ¿para qué? Puedo hallar que toda tristeza que se provoca en mi vida, si estoy confiado en ti, no es porque estoy perdiendo algo, no es porque voy a sufrir una pérdida, sino que voy a tener una enseñanza y sobre todo
que me pueda arrepentir continuamente si hay algo malo. ¿Sabes que este era uno de los clamores de Job? Job a mí me sorprende porque él varias veces, ahorita llevamos por el capítulo 20 del discipulado, y él en cada porción, cuando él responde a sus amigos, él les dice: si hay algo que yo tengo que arrepentirme, estoy dispuesto a hacerlo. Ya me examiné y ya pedí perdón por muchas cosas, pero posiblemente hay algo más que no encuentro. Hay algo más que por lo cual yo debo de ponerme a cuentas. Entonces, esto es lo que dice este verso. Si estamos atravesando algo que nos entristece, pues lo mejor que podemos hacer es que seamos entristecidos para arrepentirnos y continuamente ponernos delante de Dios. Señor, yo quiero aprender de esta prueba o de lo que me está pasando, pero que no me olvide de ti. Que no me olvide de ti. ¿Para qué? Para que yo me pueda someter a ti en todo. Y de esta manera, pues, sabremos que todo lo que hagamos, todo lo que hacemos en la vida, pues, va a ser como hacerlo para el Señor. Señor, si algo quiere hacer el Padre con nuestra vida, es que nosotros, al verlo a Él como Señor, es que nosotros vernos como hijos o siervos de Él. Mire cómo dice este verso 6, 5 y 6. Siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Entonces, aquí lo que está diciendo no es que ahora tú te consideres esclavo de un estado o de un ministerio ejecutivo, no, sino que si nosotros nos vamos a someter a una autoridad que Dios estableció, pero que yo pueda someterme primeramente al dominio celestial. Entonces, todo lo que yo haga, lo voy a hacer no como bien agradando a los hombres, sino como agradando al Señor, porque yo me considero siervo de Cristo. Tú dirás, pero yo no soy esclavo de nadie, ¿no? Eso mismo decían los fariseos a Jesús, que ellos no eran esclavos de nadie, pero Jesús les dijo: sí, pero yo he venido para que ustedes tengan libertad. Y yo les daré esa libertad. Y si creen en mí, pues serán verdaderamente libres. Entonces, aquel que se somete a Jesucristo y lo mira como su Señor y Salvador, uno se convierte como siervo de Él. Y eso agrada a Dios. Ese que si lo haces de corazón, se convierte en algo agradable porque es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Señor, venga lo que venga. Todo lo que venga, Señor, yo estaré dichoso de saber que tú tienes el control. No solo de las cosas buenas, sino hasta de las cosas que podrían ser muy desagradables. A mí me sorprende la vida de Jesús, porque Él nos muestra cómo es que nosotros debemos de aprender de Él. Cuando Él estaba por ser capturado, antes de ser crucificado, Él subió al monte a orar. Y estando en el monte, dice que sus gotas de sudor, tal era la angustia de Él, que eran como de sangre, dice. Y yo puedo imaginarme que Él en esos momentos, su angustia no era porque iba a morir en la cruz, no, era porque sobre él iban a estar, se iban a vertir, y él iba a recibir toda maldición y se iba a separar del Padre. Entonces el simple hecho de estar separado de Dios era una aflicción en su alma que le angustiaba mucho. Leámoslo como dice este verso. En el Mateo 26, 39 dice: se adelantó un poco y postrado rostro en tierra, oró así: Padre, si es posible,
que se aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y si alguien logró hacer la voluntad del Padre, fue Jesucristo. Y dice que él le pidió a sus discípulos que oraran con él. Y regresa otra vez, por segunda vez se alejó a orar. Padre, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, pero que se haga tu voluntad. O sea que 2 veces se le dice, Señor, yo estoy dispuesto a someterme a tu voluntad, sabiendo lo que le venía. Y esa es una de las características del creyente. Padre mío, ayúdame a someterme a tu voluntad. Que tú seas el gobernador de mi vida, como el gobernador de mi país, como el gobernador de esta tierra. Porque tuya es, de ti, a ti te pertenece la tierra y todo lo que en ella habita. Entonces, si yo puedo vivir confiado en que tú tienes el control de esto, puedo saber de que hacer tu voluntad me es un beneficio. Si tú aprendes a hacer lo que su voluntad quiere, recibes beneficios y a Dios le agrada, porque Él dice, has aprendido bien, has hecho las cosas como a mí me agradan. Mire entre las cosas que suceden cuando uno aprende a hacer su voluntad. Primera Juan, capítulo 2, 17, dice de esta manera, y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Señor, yo quiero permanecer contigo. Este verso a mí me hace reflexionar en algo, porque duele en el corazón ver a amigos o personas que uno conoce, o inclusive personas que uno no conoce, cuando uno la mira en las redes, que en alguna oportunidad rindieron su vida a Jesús y después de una prueba, como por ejemplo la pandemia, cambiaron sus hábitos. Ese primer amor con que estaban enamorados, prácticamente lo cambiaron a una, llamémosle, a un costumbrismo de religión. O sea, yo cumplo con que tengo que ir el domingo, yo cumplo porque tengo que presentar una ofrenda, yo cumplo porque hay que orar en cada comida, pero ya no tienen una vivencia, ya no tienen una permanencia. Si algo Dios decía era que nosotros somos como los pámpanos, porque el que permanece en Cristo es un pámpano que da fruto. Como alguno de los que me está escuchando dirá, ¿y usted cómo sabe que yo no estoy permaneciendo? Pues porque el que permanece, una de las características es como el pámpano que está pegado a la vid. Y una de las características del pámpano es que da un fruto, que es una transferencia de vida. O sea que tú estás tan compenetrado a la vid, que es Jesucristo, estás tan permaneces tanto en Él, que muchos de los que están alrededor tuyo no pasa un día sin que tú hablas de lo que sucede contigo, del fruto que hay, que tú tienes que darle a alguien. Por sus frutos los conoceréis, porque tú tienes un fruto de vida para alguien. ¿Para qué? Para que sea establecido en el reino. Qué lindo, porque al hacer su voluntad es, Señor, yo quiero permanecer en ti, permanecer en ti. Y dice Marcos 3:35, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Estaba Jesús en una reunión y llegaron a decirle, maestro, ahí están
tu madre y tus hermanos afuera. Y él les dijo, no, el que hace la voluntad de Dios, el que se somete a la voluntad de Dios es porque él está estableciendo el reino de Dios no solo en su vida, sino alrededor de él, en donde él camina. El reino de Dios se establece. Vénganos tu reino. Este se convierte en mi hermano, mi hermana, en mi madre, porque él es alguien que provoca el reino de Dios en esta tierra. Qué lindo, porque hoy creo yo que el Señor está hablándole a muchos de los que están aquí escuchando, a que te conviertas en alguien que se pueda someter a un señorío y que puedas permanecer en él para que el reino de Dios se establezca en muchas otras personas, como en tu vida, ¿verdad? No es fácil, por supuesto que no es fácil. Sobre todo porque cualquiera que me escucha, si está atravesando una prueba, cualquiera diría, si no tengo tal vez para pagar o para comer, o tengo un compromiso de pago y no tengo, y en esos momentos de angustia, o tal vez una enfermedad, pero si nosotros logramos presentarle a Dios continuamente estas situaciones, aunque no veamos la respuesta, pero tengamos la esperanza, solo con que tengas la esperanza, Dios tiene el control. Ten por seguro que vas a poder permanecer más a Él y poder permanecer de tal manera como el pámpano o la vid, que tú puedas empezar a dar fruto y el reino de Dios se establezca en otras personas. Aleluya. Bueno, entonces, lo importante ahorita es decirle, Señor, hágase tu voluntad en la tierra como es en el cielo. Pero, ¿cuál es la voluntad? La Escritura menciona que la voluntad de Dios tiene varias cualidades o características o ciertas virtudes. Y hoy vamos a ver algunas de estas. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, verso 2, dice de esta manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento o de vuestra mente, para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este verso a mí me agrada mucho porque vemos que la voluntad de Dios como que se va posicionando en el corazón de las personas en etapas. Primero, nosotros tenemos que entender que la voluntad de Dios es agradable. Entonces, cuando estás pasando cualquier situación de felicidad, pues ahí cualquiera hasta se ríe. Cuando es algo satisfactorio, todo el mundo le dice gloria a Dios. Pero cuando hay algo que es en contra, uno empieza a rebuscar y siente uno como que si estuviera cucaracha fumigada. ¿Qué hice de malo? ¿Qué hice de malo? Y empieza uno hasta a calificarse. Algo está pasando. Entonces, aún ahí, dice Dios, tienes que ver que todo lo que sucede, mi voluntad primeramente es buena. Entonces, la primera etapa de todo creyente es decirle, Señor, tu voluntad es buena, es buena. Y de esto debería de saltar a otra grada, que es verla agradable. Diga conmigo, repita conmigo, la voluntad de Dios es buena. También es agradable. Y agradable es de alguna manera que aunque estés con el tunazo o te está lloviendo sobre mojado, aún tienes la esperanza, la satisfacción de que Dios tiene el control. Entonces tú sabrás, esa voluntad buena es agradable, porque sé que Dios tiene el control. Algo va a hacer Dios en mi vida. Y aquel que logra llegar a esas dos etapas, el que mira la voluntad de Dios buena en su vida,
y lo mira después agradable, después esta voluntad se vuelve perfecta en su vida. Aquel que logra dominar sus emociones, permite que su espíritu tenga el control de todo su ser, de su alma, de su cuerpo. Entonces logra saber que no importa lo que está pasando y sea bueno o malo, es perfecto. Y ahí llegamos ya a una estatura, pues prácticamente que es la que todos debiéramos de anhelar. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que sea buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Porque no hay como poder tener esa condición. Pero también dice la Escritura en 1 Pedro, capítulo 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, en otras palabras, hacer el bien es, si alguien te hace daño, no devuelvas mal por mal, sino devuelve bien por mal, dice la Escritura. Aquel que devuelve bien por mal es que aunque alguien haya hecho contigo algo inapropiado, que tú dices, este que tiene, este hay que tirarle. Bueno, si la justicia y la ley van a tratar con esa persona, que sea la justicia y la ley, pero no tú. Nosotros debemos de devolver bien con bien, perdonando, por ejemplo. Por eso es que dice el Señor, mía es la venganza, dice el Señor. No trates de vengarte, mía es la venganza. Porque si tú le dejas al Señor la venganza y tú perdonas, ascuas de fuego. O sea, si tú en lugar de devolver mal, devuelves bien, dice que se le pondrán ascuas de fuego sobre la cabeza de esta persona, como quien dice que esta persona diciendo, pero ¿por qué me responde de esta manera? ¿Por qué actúa de esta manera? Si yo le estoy haciendo mal, ¿por qué no me responde con el mismo odio que yo le tengo? Ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Señor, ayúdame a hacer el bien. Que yo pueda, Padre mío, devolver bien o bien por mal, ¿verdad? Obviamente el mal no estamos hablando de pecar, no, sino que si alguien te quiere hacer un daño, ¿verdad? Que muchas veces sucede. Pero también 1 Tesalonicenses, capítulo 16, 18 dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Entonces, aquí hay otras características de hacer la voluntad de Dios. Primera vamos a regresar. En Romanos vimos que el hacer la voluntad de Dios es entender que esta es buena, agradable y perfecta. Bueno, ahora vimos en 1 Pedro que hacer la voluntad de Dios es cuando yo devuelvo bien por bien, haciendo el bien. Eso hace enmudecer e inclusive hace enardecer con ascuas de fuego sobre las personas. Pero ahora dice que la voluntad de Dios, que es pues tener gozo. Eso es cuando uno aprende a tener, Señor, tú tienes el control. Y a poder presentar mis peticiones en oración, orando continuamente y teniendo un corazón agradecido. Mire, el dar gracias es muy sanador. Si aunque solo tengas una tortilla con sal, pero tienes algo que comer, da gracias, Señor. Te doy gracias, porque aún en mi necesidad tú me das siempre el sustento. Dar gracias a Dios por todo. Por eso es la verdad que no se encuentra en ninguna porción de la Escritura, oren antes de cada comida. No, pero si tenemos que dar gracias por las bendiciones de Dios, la comida es una bendición.
Entonces es una oportunidad. Quien estableció esa cultura o esa tradición es como enseñarte a que tú puedas dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias en todo. Bueno, sigamos viendo. ¿Qué más podemos hacer para hacer la voluntad de Dios? Y la Escritura nos dice, sed santos porque yo soy santos. Entonces, vamos a leerlo. Léalo conmigo. Dice así. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis, dice 1 Tesalonicenses 4:3, de toda inmoralidad sexual. Bueno, yo le llamaría apetitos de la carne, que no solo es de tilde, si es un hombre con una mujer o una mujer con un hombre, sino que yo también podría decir como unas ambiciones desmedidas, esas ambiciones que rompen lo normal, deseos desorbitados. Y eso es la voluntad de Dios, que podamos tener control sobre esos deseos. Y aquí le estoy hablando a alguien, que tengas control sobre esas áreas en que tienen que estar sometidas y poderle decir al Señor, Padre mío, ayúdame a tener dominio propio. Ayúdame a tener dominio propio, te lo pido. Y por último tenemos Hebreos 12:14, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, la voluntad de Dios es, obviamente, ser santos, porque nadie verá al Señor, pero tener paz con todos, para poder vivir bien. En este momento, si hemos aprendido cómo provocar en nosotros hacer la voluntad de Dios, lo mejor que le podemos decir al Señor es, Señor, te rindo mi voluntad. Te rindo mi voluntad es decirle, Señor, toma el control de mis deseos, de mis anhelos, de mis sueños, y que mis sueños sean los tuyos. Que mi doblega, la voluntad es como la cerviz de uno, Señor, quebrántala si es necesario, pero de modo que se pueda someter, sujetar a escuchar una voz celestial. Pablo decía, ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. No hay como decirle, Señor, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una forma que tú puedes decirle, Señor, ayúdame a someterme a ti, es que le digas, Señor, deja que Chito Rendón muera continuamente. Juan el Bautista decía que permite que yo mengüe y que Cristo crezca en mí. Y yo pueda decirle, Señor, que yo mengüe, que yo muera, que yo continuamente me someta para que Cristo crezca en mí, yo pueda llenarme de Él continuamente. Y que lo que yo vivo en la carne, lo viva en la fe del Hijo de Dios. Señor amado, que yo pueda entregar mi vida continuamente a ti. Si tú estás ahí y tú necesitas hoy entregarle tu vida a Jesús porque sabes que tu voluntad te cuesta someterla, hoy es un momento que le puedas decir, Señor, hoy me presento delante de ti. Tal como Pablo lo dijo a los Gálatas en el capítulo 1, versos 3 y 4. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre,
nuestro Dios y Padre. Entonces, en otras palabras, si tú sabes que te has alejado del Señor, hoy es un momento de decirle: Señor, si la voluntad del Padre fue que Jesucristo entregara su vida por mí, yo hoy estoy nuevamente dispuesto a decirle: Señor, entra a mi corazón. Hoy perdona mis pecados y dame la vida eterna. Te lo pido, Señor. Dame hoy la salvación. Si tú sabes que te has alejado, tú sabes que has perdido ese brillo, que has perdido ese señorío que Dios quiere hacer sobre tu vida, ¿qué dices si ahora repites conmigo esta oración y nuevamente le dices: Cristo habita en mí? Ahí donde estás, acompáñame en esta oración y dile: Señor Jesús, repite conmigo: Señor Jesús, hoy reconozco que me he alejado de ti, pero hoy le pido a Jesús sea mi Señor, mi Salvador, el centro de mi vida. Perdona mis pecados. Dame la vida eterna. Espíritu Santo, ven. Yo quiero hoy orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Yo bendigo a todo el que me está escuchando. Y si hay alguno que no está contento con las elecciones, con las decisiones que han habido en este gobierno, con relación a los nuevos elegidos para gobernarnos, que tengan paz. Gobierna el corazón de todos para que todos entendamos que tú tienes el control y que tú habitas por los hijos de esta nación. Tú habitas aquí en el corazón de ellos y en esta nación. Te lo pido. Desde ya bendigo a todo aquel que me está escuchando. Si alguno está pasando un proceso de adversidad, Señor, atiéndelo, cuídalo, guárdalo, provéele al enfermo, sánalo. Y desde ya, Señor, seas tú bendito y te reconocemos como Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Bueno, mis amados, con eso terminamos el servicio. Dios te bendice y qué grato haber estado contigo en esta enseñanza. Bendiciones.